Bueno, esta conferencia se titula El último llamado, la última advertencia a la tierra, porque eso es básicamente lo que vamos a hablar. Es el capítulo 14 en el libro de Apocalipsis que nos dice cuál es el mensaje final para un mundo que se ha enloquecido. Apocalipsis 14. Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahora, ya hemos discutido sobre los 144,000, así que no voy a ir en detalles sobre ellos, pero ellos tienen el carácter de Dios grabado en sus mentes, el nombre del Padre escrito en sus frentes. Oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. Un cántico nuevo es una canción de redención. Es una canción, un himno de liberación. Es algo que uno no puede entender si no ha tenido una experiencia de conversión o una experiencia de liberación. Así que esta será una canción cantada con el corazón, lo que será esencial o parte de los redimidos. Y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, ya hemos hablado de ellos también, y los querubines protectores y los 24 ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Versículo 3. Obviamente, uno no puede vivir la experiencia de otra persona. Uno no puede dar a otra persona algo por lo cual esa persona no ha pasado. Y esto es lo mismo con las 10 vírgenes al final. Había 10 vírgenes al final y cada una de ellas estaba dormida. Todas tenían aceite, todas tenían una medida del Espíritu Santo. Y después, cuando el esposo llegó, todas se despertaron. Pero solamente la mitad tenía bastante aceite para llegar a la fiesta de la boda. Y las otras no tenían suficiente aceite. Y así que ellas preguntaron a las que tenían aceite que les dieran un poco. Y ellas dijeron, pero no podemos darles aceite. Y algunos dicen que eso es egoísta. ¿Por qué no querían darles un poco de aceite? ¿Cuál es el problema? Es que uno no puede compartir su experiencia. Uno no puede decir, bueno, aquí está parte de mi experiencia, permítanme que la ponga en su lámpara. Uno va a tener que haber pasado por la experiencia de manera individual. Uno va a tener que haber tenido la experiencia con Jesucristo de manera individual. Así que toda persona necesita el aceite. Toda persona necesita esta experiencia. Y solo si uno ha tenido esta experiencia puede cantar la canción. Es la única manera para cantar esta canción. Uno necesita la experiencia. Estos son los que no se han contaminado con mujeres. Ese texto siempre me hace triste, porque yo tuve un colega que una vez abandonó a su mujer a causa de esta frase en la Biblia. ¿No es increíble cómo la gente puede pensar? Él literalmente abandonó a su esposa a causa de esta frase en la Biblia. Y yo le dije, sabes, yo creo que tú tienes una falsa comprensión de lo que una mujer representa en la Biblia. Esto no tiene nada que ver con el contacto físico entre un hombre y una mujer. Esto está hablando de la falsa adoración. Estos son los que no se han contaminado con los sistemas de adoración apóstatas. Pero no, él estaba convencido que el texto quería decir que él no se tenía que contaminar con mujeres de manera literal. Así que yo le pregunté una pregunta más. ¿Tú has estado casado por todos esos años? ¿No es ahora un poco tarde para hacer esto? Si eso es lo que tú crees. Pero de que yo sepa, él aún se queda lejos de su esposa. Pero sea como sea, eso no es lo que el texto quiere decir. Obviamente, el texto quiere decir, esos son los que no se han contaminado con iglesias apóstatas. Pues son vírgenes. Ellos están con Cristo. Ellos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué? ¿Porque ellos tienen justicia perfecta, acaso?
De hecho, sí la tienen, pero no es de ellos. Le ha sido imputada, dada, es justicia impartida. Así que ninguno de nosotros somos vírgenes en sentido espiritual, ninguno de nosotros somos vírgenes, pero en Jesucristo lo somos. Porque en Él el perdón es tan completo que uno no tiene pecado. Y uno es como si nunca hubiese pecado y de consecuencia es virgen ante sus ojos. ¡Qué bendición maravillosa! Y en sus bocas no fue hallada mentira. Y cuando yo pienso a mí mismo, ¿es eso cierto acerca de mí mismo? Yo tenía la mente como aguas negras por toda mi vida. En sus bocas no fue hallada mentira. ¿Puede Dios simplemente limpiar de esa manera? Si Él lo puede hacer. Si Él lo puede hacer. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Versículo 5. ¿Por qué? Porque Él es un cordero sin mancha. Y Él se presenta por mí. Isaías 48. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel. Israel, los que han luchado con Dios y han ganado. Los que han dicho a Dios, yo no te dejaré ir si no me bendices. No se rindan, aférrense y después por fe acepten que es así. Los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Jehová y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Sin embargo, de la santa ciudad se nombran y confían en el Dios de Israel, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Versículo 1 y 2. Lo que pasó ya antes, lo dije, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Versículo 3. Así que hay algunas personas que declaran que ellas pertenecen al Señor, ellas pertenecen al Señor, pero en hecho ellas están confiando en un sistema en vez de confiar en el Señor. Y no hay ningún valor en confiar en un sistema, ningún valor en absoluto. Un sistema no puede salvar a uno, una iglesia no puede salvar a uno. Eso no significa que una iglesia no puede ser una hermandad del pueblo de Dios, pero la iglesia no puede salvarlo a uno, solo Jesús puede salvar. Así que es en Él en que tienes que poner confianza, en Él que declara lo pasado desde el comienzo y que dice, de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Así que uno puede probar a Dios mirando a las profecías. Por cuanto sé que eres duro, que una vara de hierro es tu cerviz y tu frente de bronce. Por eso te lo dije y hace tiempo, antes de que sucediera, te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Versículos 4 y 5. ¿No es eso fantástico? Así que, ¿para qué sirve la profecía? Para recordarnos que Dios está en control, para recordarnos que Él tiene el destino de la humanidad en sus manos, y Él nos dice antes de tiempo, así que cuando veamos estas cosas podamos creer. En la misma manera, toda la profecía de la cual hemos hablado, ¿nos va a salvar? No. Pero lo que puede hacer, nos puede enseñar que Dios, después de todo, merece nuestra adoración. Eso es lo único que la profecía puede hacer, no nos puede salvar. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora, han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía. Versículos 6 y 7. Eso es típico de la raza humana. Nosotros pensamos que podemos declarar todo y explicar todo racionalmente. Pero este no es un mundo racional. En mi vida yo llegué a un punto donde dije, esto no es racional, yo no puedo soportar esto. Tiene que haber algo más. Y después encontrar que Dios ha predicho todos los eventos de la historia antes de tiempo para que yo pudiera creer que Él existe. Increíble, eso es verdaderamente algo increíble. Sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías sabido. Ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Versículo 8. Eso es todo lo que somos, eso es todo lo que somos. Por amor de mi nombre, contenderé mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Versículos 9 y 10.
¿Saben cuántas veces he escuchado a personas que dicen, el cristianismo son unas muletas? ¿Y han escuchado esa expresión? Y yo digo, increíble, el cristianismo son unas muletas. Pues vengan y háganse cristianos y tomen a mis muletas. Diviértanse. Diviértanse con esas muletas. Yo les digo, el cristianismo no son muletas, es un horno de aflicción. Y es doloroso de vez en cuando. ¿Por qué? Porque tenemos que cambiar. Se trata de desarrollar un carácter. Es el desarrollar nuevos caracteres en Jesucristo. Saben, hoy en día los psicólogos, si hay dos jóvenes que se unen y van a sesiones de consejería y los psicólogos les dicen, ustedes no son compatibles, son demasiado diferentes, tienen que ser lo mismos. Tienen que tener los mismos intereses, lo mismo de esto, lo mismo de eso, lo mismo de todo. Y así que nosotros nos administramos según esta manera de ser. ¿Y qué hace Dios? Siempre junta a los opuestos. ¿Ya se han dado cuenta? Él siempre crea el escenario peor. ¿En serio? Y aun cuando Él escoge evangelistas o lo que sea, Él junta a Martín Lutero con un carácter de fuego, junto a Melanchthon, que tenía un carácter manso y apacible. Yo tengo un amigo querido, y su nombre es François Duplessis, un hombre pequeñito así. ¿Cómo yo quiero a ese pequeño hombre? Él es exactamente lo opuesto de mí. Él siempre me dice, Walter, tú los tumbas con tus comentarios tan directos, pero yo los voy a recoger. Él es dulce. Y él puede hacer eso. Él puede poner el bálsamo para calmar el dolor. Y él dice, tú empiezas a hablar y después yo voy a poner mi delantal y voy a aplicar el aceite y vendar las heridas. Y saben, es así que Él trabaja. Así que Dios une a los opuestos. Ahora, este fuego de la aflicción, ¿quién puede cambiar el carácter de uno? ¿No es acaso solo alguien que lo quiere a uno? ¿Ya se han dado cuenta de eso? Si yo voy al trabajo y hay un colega ahí que me da problemas y yo le digo, bueno, adiós, y me voy a la casa, él no me puede fastidiar. Pero ¿qué pasa si mi esposa me da problemas? Ya no puedo decirle adiós. Así que alguien tiene que ceder, ¿correcto? Y normalmente los hombres tienen estos caracteres explosivos, aunque los tiempos están cambiando y las cosas se están cambiando en estos días, pero como sea, ¿quién lo puede cambiar a uno? Dios utiliza personas para cambiarte y utiliza los que están cerca de ti para cambiarte. El fuego de la aflicción es para hacerte ver tu carácter. Nadie te puede hacer ver tu carácter de manera tan clara como alguien que está cerca de ti. Nadie lo puede hacer mejor. Y si tú eres grosero con alguien y a ellos no le importa porque son familia, ellos me van a ignorar y se van a salir de mi vida para siempre. Pero si yo soy grosero con mi esposa, ¿qué pasa? Bueno, ella puede contraatacar, ella puede hacer eso, pero también puede ser calma y llorar unas lágrimas. Y esas lágrimas pueden ser mucho peor que contraatacar. ¿Y ya se han dado cuenta de eso? Sí, eso lo puede preocupar a uno, seguir dándole vueltas en la cabeza y refinarlo a uno. Y todo eso impacta el carácter de uno y cómo uno se mueve en la vida. Y eventualmente, bueno, uno llega al punto que es mejor que uno empiece a cambiar, porque uno no puede seguir siendo así para siempre. Uno se tiene que apaciguar, tiene que ser más suave, tiene que ser así. Así que Dios utiliza a personas que lo aman a uno para ayudarlo a cambiar, a pesar de lo doloroso que eso puede hacer. Y Él dice, trabajen sobre esto. Así que Él toma a dos personas y las pone en el fuego de la aflicción y pasa lo mismo en la iglesia. Si ustedes pensaban que la iglesia iba a ser un sitio de delicias o no, no. Estos son hermanos y hermanas de tipo diferentes. Oh, sí. Oh, sí. Hay todo tipo de peces en esta red. Y yo les digo, estos peces es algo en serio. Algunos de ellos tienen espinas bien duras en ellos. Algunos de estos animales en el arca son muy puntiagudos. Algunos son como rinocerontes que te pueden dar un golpe que te permanece negro y azul por 6 semanas. Y es una de esas situaciones donde no te puedes simplemente ir. Yo conocí a un hombre. Este hombre ya está muerto ahora. Era un hombre anciano. Y este hombre era el hombre más miserable que yo he visto en mi vida. Él fue la cosa peor que jamás me haya ocurrido. En serio, la cosa peor que jamás me ha ocurrido. Él me gritaba, él hizo todo lo que podía para destruir mis principios y me volvió loco. Y de vez en cuando yo pensaba que lo quería modificar un poco, pero él era mucho más viejo que yo y así que tenía que guardarle respeto. Y por todos esos años Dios puso a este hombre
en mi vida. Y después él abandonó a todo y perdió totalmente todo, hasta se juntó con una prostituta, dejó a su esposa, todo le fue mal. Y después, hace como unas 4 semanas, él estaba muriendo en el hospital. Y yo fui llamado a donde él estaba, así que fui a verlo. Y yo me senté cerca de su cama del hospital y lo miré y allí estaba muriendo. Ya le habían amputado partes del cuerpo, tenía diabetes y ya estaba en sus últimas horas. Y yo estaba allí sentado y lo estaba mirando y pensé, increíble. Este hombre testarudo aquí, aún era un testarudo ahí en su cama, en su lecho de muerte. Y yo pensé, ¿qué le puedo decir a este hombre? Y yo le dije, ¿sabe qué? Usted es el hombre peor que yo jamás haya conocido. Usted se ha portado tan mal conmigo. Y yo le he respondido de la misma manera unas cuantas veces. Los dos éramos como 2 rocas en un río. Y nos chocábamos mucho. Y le dije, usted ha sido la peor cosa que yo jamás haya conocido. Usted. ¿Y usted me quiere decir que se va a morir y todo lo que aconteció entre nosotros va a ser para nada? ¿Todo para nada? ¿Todo ese dolor por el cual nosotros pasamos va a ser para nada? Yo quiero que ese dolor valga algo, que usted va a estar en el cielo. ¿Me entiende? Y es así como le hablé. Yo jamás he hablado así a una persona en su lecho de muerte, jamás. Y él se puso muy meditativo y después me dijo, sí, pero es demasiado tarde. Y yo le dije, ¿por qué es demasiado tarde? Y él me dijo, yo he arruinado toda mi vida y ya no puedo arreglar las cosas. Y yo le dije, bienvenido. Todos hemos arruinado a nuestras vidas y no la podemos arreglar. Así que, ¿por qué no tomas tu derrota total y la das a Jesucristo? ¿Por qué no le das a Él tu derrota? Y después, Él la va a arreglar. Y él me dijo, ¿cómo puedo regresar y arreglar eso? Y he abandonado a mi esposa, y estoy viviendo con esta, y estoy haciendo esto, y estoy haciendo eso. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? ¿Tú crees que te vas a levantar? Tú sabes que estás viviendo en tus últimas horas. No vas a poder arreglar todo eso. Da esa derrota al Señor también. Y él me dijo, regresa mañana. Así que yo regresé el próximo día y nosotros hablamos. Y fue algo muy bello. Y las lágrimas empezaron a correr de sus ojos y él dio su vida al Señor y todo cambió. Él conocía la verdad. Y él me dijo, ¿sabes? Yo odio cuando un grupo piensa que ellos tienen la verdad. Yo odio cuando ellos piensan que tienen la verdad. ¿Qué derecho tienen ellos de tener la verdad? Y saben, es verdad. Mucha gente dice, bueno, ustedes los adventistas del séptimo día, ustedes creen que tienen la verdad. Son una gente miserable. ¿Y todos los otros qué? ¿Qué son ellos? ¿Qué tienen? ¿Una mentira? Y yo digo, si lo piensan bien, no es una doctrina complicada. No es una doctrina complicada para nada. Es amar a Jesús por todo lo que Él ha hecho por ti, dale a Él el honor y la gloria y sé obediente. ¿No es lógico guardar los mandamientos de Dios? Sí es lógico. ¿Y cuál es pues su problema? Eso es todo. Obediencia y fe en sus méritos. Esto es el Evangelio en 2 palabras. ¿Y qué hay de malo con eso? ¿Estás satisfecho con un evangelio cambiado? ¿Con los mandamientos cambiados? ¿Con una denominación con un descuento del 10% o lo que sea? Uno tiene que guardar solo 9, uno menos, tenemos un descuento del 10% o lo que sea. Y él empezó a pensar y tomó su decisión. Y murió en paz. ¿Y saben qué? Yo tuve el privilegio de hacer el sermón de su sepelio. Y todos estaban allí. Su familia estaba allí, su esposa estaba allí, su amiga novia estaba allí. Ellos estaban allí todos juntos y estaban todos abrazándose. ¿No parece eso imposible? Ese es el fuego de la aflicción. Así que el Señor nos pone en situaciones donde entramos en contacto con los que amamos y podemos escapar de la situación o podemos permitir que nos cambie. Esa es nuestra elección. Y si creamos lágrimas y si creamos dolor, también lo que podemos decir es, el problema está en mí. Y cuando me doy cuenta de que el problema está en mí, entonces Dios puede trabajar conmigo. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre
y mi honra no la daré a otro. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el último. Mi mano fundó también la tierra, mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntos. Isaías 48, 11 a 13. Reconozcan a Dios. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará entre los caldeos. Versículo 14. Ven aquí, ahora le está comparando a aquellos que elevan sus propios estándares, que tienen su propia religión, los que no necesitan a Dios. Eso es lo que los caldeos representaban. A Bab-el, a una otra puerta hacia Dios. Y yo hablé y lo llamé y lo traje. Por tanto, será prosperado su camino. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Versículos 15 y 16. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes seguir. Y Dios sabe lo que es lo mejor. ¿Por qué no seguirlo a Él? Si hubieras atendido a mis mandamientos. ¿Ve? Todo el Evangelio está aquí en este pequeño texto. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Los mandamientos de Dios son una expresión de su amor. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de la arena. Nunca su nombre sería eliminado ni borrado de mi presencia. Salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. Anunciadlo con voz de alegría, publicadlo, llevad la noticia hasta lo último de la tierra. Decid, redimió Jehová a Jacob su siervo. Versículos 19 y 20. ¿Pueden ver al Evangelio aquí? Permanezcan alejados de los que dicen, yo lo puedo hacer. Yo puedo alcanzar a Dios por medio de mis obras, cualquiera que sea el sistema. Aquí dice, el Señor Jehová ha hecho esto. Él me ha redimido. Y si no se dice esto, no nos encontramos en la religión correcta. Ese es el Evangelio. Si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Versículo 18. No es una doctrina complicada, es una doctrina muy simple. Nosotros la hacemos complicada. Así que, ¿cuál es el último llamado, la última advertencia al mundo? Está involucrado en el mensaje de los 3 ángeles. Y los encontramos en el libro de Apocalipsis y se encuentran en los versículos que siguen lo que leímos al comienzo. El mensaje del primer ángel, ¿qué nos dice? Bueno, leamos. En medio del cielo vi volar otro ángel. Ese es un mensajero en el medio del cielo, difundiendo su luz por todo el cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu y pueblo. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otra vez encontramos, Apocalipsis 14, 6 y 7, el sello de Dios. Así que el mensaje del primer ángel dice, estamos viviendo en el tiempo del juicio, pongan atención a la palabra, adorad a Dios, adorad a Dios, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 7. ¿Qué tengo que hacer para decir al mundo que yo reconozco a Dios como tal? Es simple. Guardar el sábado. ¿Por qué? Porque este concepto está en el corazón del mandamiento del sábado. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y Éxodo 20:11. Por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Y Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado de que guardes el sábado. El sábado es una señal de la creación. El sábado es una señal de la redención. Él nos sacó de la tierra del pecado y nos trajo a la fuente de su gracia. Así que, de la misma manera que fuimos creados por Él, fuimos también redimidos por Él. Si ustedes miran al sistema judío, había 7 fiestas judías que son el antitipo o tipo de acontecimientos en Cristo. Había la Pascua, el día 14 del mes judío de Nisan.
Y esa representaba la crucifixión, porque en esa fiesta el cordero se mataba y la sangre se usaba para marcar los postes de la puerta. Y de la misma manera nosotros tenemos que poner la sangre del cordero sobre los postes de nuestro corazón, y después el ángel del Señor, que vendrá para juzgar, nos va a pasar por alto. Así que si aceptamos a nuestra Pascua, que fue sacrificada para nosotros, reconocemos a la crucifixión el Cordero que murió por nosotros. La segunda fiesta judía era la fiesta de los panes sin levadura. Noten que esa fiesta ocurría en un día después de la Pascua, el día 15 del mes judío de Nisan. El pan sin levadura ¿representa qué? ¿Representa qué? Al cuerpo de Jesucristo, Jesucristo en la tumba. Él fue crucificado por nosotros y Él murió por nosotros. Y se reposó en la tumba en el séptimo día. Así, el próximo día era el 16 de Nisan y era la fiesta de los primeros frutos. Y esa representa la resurrección. Jesús, los primeros frutos, es decir, Él fue el que fue resucitado de los muertos y las tumbas se abrieron y gente salió de sus tumbas y dice la Biblia, y cuando Él se fue al cielo, Él llevó cautiva la cautividad, Efesios 4:8. Esa es la resurrección. Así que en sus fiestas anuales, los judíos festejaban simbólicamente el más grande acontecimiento que iba a ocurrir en la historia de la humanidad. Y la crucifixión, la tumba y la resurrección eran celebradas en sus fiestas. Y después tenían las fiestas de las semanas, que caía en el día 6 del mes judío de Sivan, y esta fiesta conmemoraba lo que aconteció después del establecimiento de la Pascua, es decir, lo que aconteció cuando la ley fue publicada. Después de la resurrección vino el Pentecostés. Y como hemos dicho, la publicación de la ley era su prototipo y se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo, y como consecuencia ocurrió la difusión del mensaje, y estos acontecimientos en forma de prototipo venían celebrados anualmente. Era un prototipo del Pentecostés. Y después había 3 fiestas más. La fiesta de las trompetas, en el primer día del mes de Tishri, anunciaba el juicio, el movimiento de la segunda venida de Cristo, y cuando se tocaba una trompeta, quería decir que un gran evento pronto iba a acontecer. Las trompetas se tocaban antes del juicio, así que anunciaban al juicio, con el movimiento de la segunda venida que dice, porque el tiempo de su juicio ha llegado, Apocalipsis 14:7. Y después había el día de la expiación en el día 10 del mes de Tishri, y esto representa el juicio pre-investigativo o juicio antes de la venida de Cristo. Obviamente Dios está juzgando porque cuando Él regresa a la tierra, su recompensa galardón está con Él. ¿No es eso correcto? Así que si Él regresa con su recompensa, obviamente eso significa que un juicio ya ha acontecido. Así que ese juicio está aconteciendo en el cielo en este momento. Así que ese era el día de la expiación y representaba este periodo cuando el sumo sacerdote se encontraba en el lugar santísimo, y cuando él salía de allí, los pecados, como prototipo, venían transferidos al macho cabrío, y este venía enviado al desierto. Noten que él no moría, así que él no se convertía en el que llevaba los pecados y no era el sustituto. Él venía alejado del campamento de Israel, y los pecados que habían sido confesados venían removidos del santuario y eternamente cancelados como si nunca hubieran existido. Y la última fiesta era la fiesta de los tabernáculos en el día 15 del mes de Tishri, donde ellos se construían cabañas y celebraban con grande gozo. Esa fiesta representaba el regresar a la casa, la segunda venida de Jesucristo. Así que en las fiestas judías anuales había incluida toda la historia del Evangelio. El día de la expiación era la purificación anual del santuario terrenal. Así que aquí el sumo sacerdote ingresaba con la sangre, y él administraba en el lugar santísimo, y él hacía expiación para todo el santuario, y cuando salía, el santuario simbólicamente había sido purificado del registro del pecado. Así que el día de la expiación era un día de juicio. El día del juicio había llegado. El sumo sacerdote tomaba la sangre e ingresaba en el lugar santísimo, y él la aspergía y hacía expiación para el santuario y para las impurezas del pueblo. Ahora, ¿cuál es el estándar del juicio? Santiago nos dice, Santiago 1:25,
Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 2:12 dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Nombre maravilloso para la ley de la libertad. La ley te libra, no es una ley de esclavitud. Si cada persona tuviera que guardar la ley en este planeta, ¿no seríamos todos libres? ¿Sí o no? Claro que sí, eso tiene sentido. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Si cada persona guardara la ley. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Primera de Juan 3:4. Eso es lo que es pecado. Así que si usted quiere tener una relación de obediencia, bueno, usted tiene que guardar la ley de Dios. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4:15. Así que debe haber habido una ley desde el comienzo, ¿sí o no? Sí, de lo contrario no hubiera habido ninguna transgresión, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué nos dice el pequeño verso antes de este? Pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No es así? Por medio de su justicia. Así que este es el evangelio completo. La paga del pecado, la muerte. El regalo de Dios, la vida eterna en Jesucristo. Ahora, la paga o el pago es algo que uno recibe por algo que uno ha hecho, ¿correcto? Así que si usted escoge quebrantar la ley de Dios, la consecuencia es la muerte. La solución a esto, como todos pecamos, es la salvación por gracia por medio de la fe. ¿No es eso correcto? Todos nosotros somos salvos por gracia. ¿Significa eso acaso que tenemos que dejar afuera esa frase que dice que no tendríamos que pecar? El pecado nos separa de Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 6:23. Allí está el versículo completo. Ese es un evangelio eterno. El pecado mata. La vida eterna en Cristo, la vida está en Cristo. Así que acepten la vida en Cristo y dejen de pecar. ¿Es eso bíblico? ¿Qué dijo Jesús a la mujer encontrada en adulterio? No peques más. Sí, exactamente eso dijo. Él dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella responde, yo no sé, Señor, ellos se han ido. Y él que dice, ni yo te condeno. Esa es la gracia. Vete y no peques más. Juan 8:11. ¿Qué es eso? Obediencia. Ese es el evangelio eterno. Pero hoy en día, el mundo ha modificado el evangelio eterno. Siempre dejan una parte a un lado. Uno tiene que tener la forma completa. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Romanos 6, 14, 15. ¿Acaso la ley se elimina porque ahora estamos bajo la gracia? ¿Quebrantaremos ahora la ley porque estamos bajo la gracia? No. ¿Se acuerdan de esa cita de las iglesias carismáticas que les leí, que dice que si uno guarda la ley de Dios, uno no tiene el Espíritu Santo? Increíble. ¿Qué tipo de evangelio está enseñando el mundo hoy en día? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3, 19, 20. Así que yo no soy salvo por mis buenas obras, yo soy salvo porque tengo a un Salvador. Claro que sí, es la única razón por la cual yo puedo ser salvo, pero la ley me dice lo que es bueno y malo. Y por esto yo sé lo que es bueno y malo y puedo distinguir entre los dos. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, Romanos 3:31. En otras palabras, nosotros tendríamos que ser hacedores de la ley, no para salvarnos, pero porque amamos al Señor. De manera que la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12.
No existe el concepto de que no tenemos que guardar la ley de Dios. 4 evangelios: Mateo, Marco, Lucas y Juan. La gente dice, ¿saben qué? Se repiten el uno con el otro, pero no es así. Ellos se aumentan el uno al otro, sí, pero ellos no se repiten el uno con el otro. En Mateo, Cristo viene descrito como el rey. En Marcos, Cristo es descrito como el servidor. En Lucas, Cristo viene descrito como totalmente hombre. En Juan, Él viene descrito como totalmente divino. Todo en uno. Si queremos representar al Evangelio eterno, tenemos que poner la ley y la gracia en perspectiva y tenemos que servir a Jesús como Rey y lo tenemos que imitar como servidores. Él fue hombre, Él murió para nosotros para que Él pudiera sentir nuestra humanidad y compartir con nuestras debilidades y lo tenemos que reconocer como Dios. Él no es nada de menos, no lo podemos degradar. Los primeros 5 libros de Moisés, Génesis, el libro de los orígenes, la caída y la promesa de la redención, Éxodo, Cristo nuestro santuario, Él es el que nos conduce, la columna de nubes y la columna de fuego, Levítico, Cristo nuestro sacrificio, Números, Cristo nuestra guía, Deuteronomio, Cristo nuestra recompensa. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo y ese es el Evangelio eterno. ¿No creen ustedes que el mundo se ha perdido algo en algún momento? Ustedes saben, algunos dicen, solo necesitamos el Nuevo Testamento. Y yo digo, bien, ¿por qué se preocupan de llevar un libro tan pesado? Tomen unas tijeras y cortan lo que no necesitan. Tírenlo, si ya no lo necesitan. No, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, los dos hablan de Jesús. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mateo 5, 17, 18. El Evangelio eterno tiene que ser predicado. Pero es más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. Ni una tilde de la ley va a desaparecer. Hasta la Nueva Versión Internacional lo escribe correctamente. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, dice la Reina Valera. Sus mandamientos no son gravosos. 1 de Juan 5, 3. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 9. Así que el mundo ha rebajado el énfasis en la obediencia y ha sobreexaltado la salvación por la gracia. La salvación por la gracia viene en primer lugar, no cabe duda, porque sin ella somos todos perdidos. Pero sin obediencia, no vamos a llegar allí tampoco. Así que la ley de Dios ha sido eliminada. ¿Y por qué la encontramos en el Nuevo Testamento? Ese es el Nuevo Testamento. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Mateos 4:10, Apocalipsis 19:10. Hijitos, guardaos de los ídolos. 1 de Juan 5:21, Hechos 17:29. Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 1 de Timoteo 6:1. El sábado por causa del hombre es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Marcos 2:27-28, Reina Valera Antigua. Hebreos 4:4. Honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19:19. Efesios 6:1-3. No matarás. Romanos 13:9. Santiago 2:11. No adulterarás. Mateo 19:18. No hurtarás. Romanos 13:9. Efesios 4:20. No dirás falso testimonio. Romanos 13:9. No codiciarás. Romanos 7:7. Así que uno va a tener problemas si dice que la ley ha sido eliminada en el Nuevo Testamento. Porque allí está, en el Nuevo Testamento. Uno va a tener grandes problemas si dice esto. No podemos eliminar la ley de Dios. El tabernáculo fue levantado en medio del pueblo. Jesús vivió en medio de su pueblo. Y eso es lo que el tabernáculo simbolizaba. Es el Evangelio eterno. Nunca, nunca ha cambiado. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ese Cordero venía traído al sumo sacerdote y moría en vez del pecador. Cada judío en los tiempos pasados era salvado por la sangre del Cordero. No existe el concepto de que los judíos estaban bajo la ley y nosotros estábamos bajo la gracia. ¿Y por qué pues un judío tenía que traer un cordero? Porque él estaba bajo la gracia. Porque él estaba bajo la gracia. Esa es la razón. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Yo estaba hablando con un musulmán una vez y él me dijo, ustedes los cristianos tienen una vida fácil. Y yo le dije, ¿por qué? Y él dijo, ustedes los cristianos hacen lo que les da la gana. Ustedes pecan y después dicen, perdóname, y ya se acaba todo, y siguen pecando un poco más. Nosotros no podemos hacer eso. Y yo dije, sí, eso es lo que el cristianismo se ha convertido. Tienes razón. Yo me estoy avergonzado delante de ustedes de que así es. Pero ¿es ese el verdadero cristianismo? ¿Murió Cristo para que sigamos pecando? Yo creo que no. El verdadero cristianismo es reconocer el sacrificio de Jesucristo y pedirle que limpie nuestras vidas. Bajar de nuestro pedestal y reconocer nuestra debilidad y nuestro pecado y aferrarnos al abogado. Él es la única esperanza que tenemos. ¿Saben cuán afortunados somos? Que el gran juez del universo también es nuestro abogado. Yo no me puedo imaginar algo mejor que esto. El juez que nos va a juzgar es también nuestro abogado. El juez dice, ¿sabes? Yo creo que tú eres culpable de esto. Y después el mismo juez dice, sí, pero yo he pagado el precio. Increíble. Y después, ¿qué pasó? ¿Le dijiste gracias? Gracias. Y amaste al Salvador tanto que paraste de hacer lo que estabas haciendo antes. Si a uno le dieran la libertad de una celda de prisión, donde había estado por alguna cosa mala que hubiera hecho, ¿estaría bien decir, ahora estoy libre para repetir lo que hizo una otra y otra vez? ¿Es así? Bueno, algunos así lo hacen, ¿sabían eso? ¿O no sería mejor decir, increíble, se me ha dado otra posibilidad, yo no voy a hacer eso otra vez? ¿Cuál de las dos opciones? Obviamente la última. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Una vez estaba hablando con un pastor y él me dijo, la ley se ha eliminado, usted es un legalista. Y yo le dije, increíble, ¿no me importa si me llevo a su esposa a mi casa esta noche? Eso sería un poco rudo de decir, pero mi esposa estaba ahí conmigo en esta ocasión, así que me podía permitir hacer un comentario parecido. Y de hecho él dijo, no, claro que no. Bueno, yo dije, ¿y qué pasaría si yo matara a uno de ustedes? ¿Estaría bien? ¿O qué pasaría si yo tomara su coche? ¿O qué pasaría? Hice comentarios sobre todos los 10 mandamientos y siguen vigentes. ¿Y cuál es el mandamiento que es un problema? El sábado es un problema. No son los otros 9. Pero porque hay un argumento, no hay argumento, a veces tienen que eliminar a todos para eliminar a ese. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Esto es el centro del mensaje del primer ángel. Estamos viviendo en el tiempo de juicio y hay un evangelio eterno que nunca ha cambiado y lo hemos anulado, lo hemos segregado, lo hemos cortado en dos. Tenemos que regresar al original y tenemos que reconocer al que hizo los cielos y la tierra y las fuentes de las aguas. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el mensaje del primer ángel y después siguió un segundo ángel.